Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal y me da mucho gusto recibirles en una emisión más de Emprende TV esta tarde de domingo 15 de marzo, por supuesto aquí en la señal de Telefórmula, que como usted sabe nos puede seguir a través del 157 de Sky, del 121 de Easy, el 153 de Megacable, el 161 de Total Play y el 354 de Dish. En Telefórmula Estados Unidos, para Estados Unidos y Canadá, a través de Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todas las tardes de domingo aquí en Emprende TV, me da mucho gusto compartir esta mesa con Karen Camacho. Karen, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, muchas gracias. Hoy para hablar de un tema que está muy ligado al contexto de lo que ha estado sucediendo estos días con pues el alza de la paridad cambiaria ya a grados muy fuertes, más de 22 pesos, la baja en los precios del petróleo y pues bueno, el desequilibrio que esto puede causar en la economía mundial, independientemente del coronavirus, que ese será tema de otro programa. Claro que sí, Guillermo, tienes toda la razón. Y las personas que invirtieron o que están invirtiendo en renta variable esta semana tuvieron, de verdad, igual que como paró la bolsa. Bueno, las bolsas se cayeron. Totalmente. Entonces, hay mucho pánico entre los inversionistas y eso nos lleva a tocar temas que no han sido tan explorados, Guillermo. Recordemos que este espacio en el que estamos es un espacio de educación financiera, en el que cualquier emprendedor y cualquier persona que tenga ingresos debería de interesarse. Y en ese sentido, Guillermo, bueno, vamos a hablar hoy de una parte que de pronto los inversionistas no observan tanto, de pronto se van por la renta variable pensando que ahí están los grandes intereses y resulta que a veces tenemos cosas tan conservadoras y tan estables que no nos darían estos sobresaltos que nos dan las mucho bolsas. Menos riesgo. Totalmente, y que pueden llegar a dar incluso hasta más rendimiento, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la ley de impuestos sobre la renta, ¿y por qué, si estamos hablando de inversiones, por qué tenemos que hablar de la ley de impuestos sobre la renta? Bueno, porque la ley de impuestos sobre la renta tiene dos artículos en los que establece formas en las que nosotros podemos tener beneficios fiscales. ¿Quiénes pueden tener este tipo de beneficios fiscales? Todas las personas que tengan ingresos. O sea, Guillermo, no importa si eres persona moral, bueno, accionista, no importa si eres persona física con actividad empresarial, si estás en sueldos y salarios, etcétera. Para todas las personas que tengan ingresos y que estén estos ingresos, obviamente, ante Hacienda, tienen esta oportunidad de hacer este tipo de inversiones bajo estos dos esquemas. Entonces, vamos a ir explicando cómo funciona. Exactamente. Son temas técnicos, pero vamos a tratar de hacerlos lo más digeribles para toda la audiencia. Entonces, te decía yo que hay dos esquemas, uno que es el del 151 y otro que es el del 185. ¿Cuál es la diferencia, Guillermo? Bueno, el artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece que hay una forma de hacer deducibles las aportaciones que hacemos para el retiro. Y aquí también lo ligamos con todo lo que hemos venido platicando acerca de todas las alternativas que hay para las personas que están en la vieja ley y en la nueva ley de pensión. ¿Ok? Entonces, bueno, todas las personas que tengan ingresos altos les interesa este artículo, el 151. ¿Por qué? Porque resulta que pueden hacer ahorros para el retiro a través de un plan, lo que se conoce allá afuera como PPR, que son planes privados de retiro en los que veíamos, Guillermo, que no solamente tenemos el esquema del IMSS, también tenemos esquemas privados a los que nosotros podemos acudir. Bueno, pues todas las personas que tengan ingresos altos se darán cuenta que cuando les hacen su retención de impuestos, también es una retención alta. Una retención, Guillermo, imagínate que tengan las personas una retención hasta del 30%, es mucho, ¿no? Entonces, sobre estas cantidades, resulta que así como nos aplican el impuesto, existe un beneficio en el que si nosotros hacemos un ahorro, Guillermo, para el retiro, en esa misma medida en la que se nos aplica la tasa de retención de este impuesto, también se puede convertir en un rendimiento. No me queda claro cómo es el funcionamiento. Ok, tú puedes, y cualquier persona, podemos ir ante una aseguradora, una operadora de sociedades de inversión, incluso bueno, algunas otras instituciones financieras, pero estas son las dos que por excelencia manejan este tipo de instrumentos. Entonces, tú abres este tipo de plan financiero. Ahorita diremos las ventajas y las desventajas de uno y otro, pero el punto es que tú tienes tu contrato y entonces te obligas a dar ciertas aportaciones. Aquí el punto interesante sería, normalmente
normalmente el asesor financiero que te dice que recurras a este instrumento, obviamente por cuestiones de comisiones, diversas cuestiones, te recomiendan que inviertas una buena cantidad ahí porque vas a tener deducción de impuestos. Bueno, esto sí es cierto porque hay una deducción de impuestos, pero tiene un tope. La ley te dice, el artículo 151 te dice que tú puedes hacer aportaciones para el retiro y que estas serán deducibles de impuestos, pero con un tope del 10% de tus ingresos anuales y hasta máximo 158,000 pesos que pueden tener este beneficio. ¿Eso qué significa? Significa que una persona que tiene este tipo de ingresos, 158,000 anuales. Vamos a suponer que invirtiera, para ponerlo el número cerrado, 100,000 pesos. Okay. Si tú pones 100,000 pesos anuales en este instrumento, Guillermo, resulta que al término del ejercicio fiscal, o sea, cuando termina el año y en el siguiente año, tú puedes tener una devolución de impuestos. ¿De cuánto? Imagínate que tú fueras de las personas a las que más tienen que pagar impuesto, ¿no? Entonces, que te dieran, dime cuál de todas las opciones que tenemos financieramente hablando te podría dar un 30% de rendimientos. A ver, pero una cosa es la deducción de impuestos y otra cosa es el rendimiento que generan los 100. Exactamente. O sea, ahí se combina. Bueno, exactamente. Bueno, vamos a establecer ahí, dependiendo de la institución en la que tú establezcas este uno de tipo estos planes privados. de planes, ellos te van a dar un rendimiento. Sí, por la inversión. Exactamente, pero adicionalmente tienes una devolución de impuestos. Aquí donde yo... Que se va también a ese fondo. Que se va, bueno, que es parte del fondo. Entonces, aquí donde está lo interesante, Guillermo, realmente los rendimientos, lo mágico de estos rendimientos no van a depender ni de la aseguradora ni de la operadora de sociedades de inversión, van a depender de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque la tasa que te aplican a ti para impuestos resulta que va a ser la tasa que te van a aplicar para devolverte en su momento. Entonces, estos impuestos... ¿Y habría que hacer un trámite adicional para esa devolución? Lo tienes que hacer a través de tu declaración anual. En tu declaración anual, que por eso, cierto pero ya viene... el fondo privado que contrataste no se encarga de ello, lo tienes que hacer tú. No, depende el tipo de opción en la que estés. Hay algunas que sí, depende del asesor, a veces el asesor también ayuda, pero es una cuestión de cada persona, ¿no? Porque es un plan privado. Pero aquí lo que queremos subrayar es, si ustedes tienen ingresos altos y no tienen un plan de retiro, realmente están perdiendo dinero, porque resulta que hay un monto, hasta 158,000 pesos, que tú podrías invertir y que te darían, por lo menos, dependiendo tu tasa impositiva, 20-30%, cosa que ningún otro instrumento en renta variable te puede dar. Ninguno con esa tranquilidad y con esa Otra pregunta, parte no son condiciones obligatorias, o sea, si tengo esto también puedo tener Afore, puedo tener seguro, es una alternativa. Y eso es muy interesante, porque fíjate que cuando yo trabajaba en el SAT, no voy a decir en qué año para no sacar cuentas, pero cuando yo trabajaba... No, y porque seguramente habrá gente que no va a recordarte con afecto. Porque ahora estamos en grandes contribuyentes. Pero bueno, cuando estaba en el SAT, teníamos un límite en el que se juntaban todas las deducciones y entonces tenías el tope. Los 158,000 pesos eran si te hacías este plan y además metías temas de hospitales y además tenías cuestiones de colegiaturas. Todo eso era un tope. Pero hoy la buena noticia es que seguimos teniendo esta parte sin límite. Es decir, que una persona que tiene este monto, que quiere ahorrar y que quiere tener un ingreso interesante, bueno, cada año puede tener ese tipo de rendimientos que nos los daría el SAT y se los haría a través de la devolución de impuestos. Entonces, es un ingreso interesante. Por esa vía pueden tener, insisto, un ingreso bastante alto que ningún otro instrumento financiero les podría dar. Es que cuando hablamos del SAT y cuando hablamos de devolución, por lo menos en la cultura general de los mexicanos, siempre está esta teoría de que no le pidas la devolución porque si no te va a ir peor. O que si se la pides no te van a autorizar o no te van a cotejar todo lo que estás comprobando y a lo mejor te van a dar menos. ¿Cómo calcular una inversión de este tipo si no tienes esa certeza? Bueno, aquí vamos a dar primero una aclaración y luego un tip. En la aclaración diríamos que, bueno, obviamente estamos en un momento de una cultura fiscal importante. Entonces, ya que que todos nuestros ingresos los está revisando el SAT, entonces primero, bueno, tener siempre la cultura y la costumbre de que todos nuestros ingresos que se estén llevando ante el SAT, pues bueno, van a pagar impuestos. Entonces, en esa medida, pues nosotros estaríamos planeando este tipo de plan. Ahora, el tip, ¿cuál sería el tip?
Guillermo, yo te decía que si tú tienes un límite de 158,000 pesos y digamos que tú tienes $500,000, ¿no? Que quieres ahorrar y que no sabes qué hacer con ese $500,000. Bueno, 158,000 pesos, Guillermo, yo te diría, mándalos a este tipo de planes hasta ese tope, no más. Sí, porque es... Exacto, porque después el extra se va a ir realmente al esquema de los rendimientos que te den estas instituciones y bueno, ahí ya será cuestión de analizar bajo qué esquema están. Pero realmente el monto más importante en este sentido es que sobre esos 158,000 pesos no aportes absolutamente nada más en ese plan de retiro para que tengas el beneficio fiscal que te está dando Hacienda, ¿no? Entonces, y cheque todo perfectamente. Y no porque fuera malo aportar más, sino porque simplemente no va a generar porque ningún entonces beneficio adicional. Vamos a buscar otro instrumento que te dé otro beneficio, ¿no? Bueno, de hecho, nos falta hablar, esto fue para los que tienen un ingreso mayor. Ahora vamos a hablar de los que tienen un ingreso menor. Claro que vamos un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato a Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula. Continuamos en Emprende TV. En el bloque anterior platicábamos con Karen Camacho de esta interesante alternativa de poder convertir una deducción fiscal o un impuesto en parte de un fondo de ahorro para el retiro. En el bloque anterior platicábamos del caso que aplica para las personas que tienen ingresos mayores, pero también para quienes tienen ingresos menores hay una posibilidad, ¿no? Así es, Guillermo. De hecho, para todas las personas. Y esta figura de la que vamos a hablar es muy poco explorada. Es la cuenta especial de ahorro. ¿En qué consiste esta cuenta especial de ahorro? Bueno, resulta que hablábamos de las personas, por ejemplo, de sueldos y salarios, ¿no? Todas las personas asalariadas tienen que pagar un impuesto. El patrón normalmente es quien retiene ese impuesto, ¿no? Bueno, resulta que existe un instrumento financiero en el que antes de irse ese dinero al SAT, puede pasar por Banco de México para generar un rendimiento para las personas. Y esto de pronto no lo saben, que hay un instrumento en el que... Además suena un poco complicado porque finalmente ese paso intermedio por el Banco de México de todas maneras termina en el SAT, ¿o cómo? Así es, Guillermo. Hay un convenio en el que el SAT y Banco de México establecen que, bueno, hay un beneficio para todas las personas que quieran sacarle, si lo quieres ver así, sacarle un rendimiento a esos impuestos. Ese es un dinero que de todas maneras nadie ve. ¿Estás de acuerdo? Es un dinero que se pasa directo al SAT y que tú recibes en tu cuenta de nómina solamente la cantidad que ya estás acostumbrado a recibir. Bueno, ¿qué pasaría si antes de que ese impuesto se vaya al SAT, tú le saques una ganancia? Eso se puede hacer, Guillermo, a través de esta cuenta especial de ahorro, que es muy poco publicitada, pero que es un instrumento extraordinario. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Tú firmas un convenio, igual puede ser con alguna operadora de sociedades de inversión, y este convenio que tú firmas es un convenio a través del cual tú estableces, das la instrucción para que el patrón, antes de mandar este impuesto, integrar, exactamente, antes de retenerlo y enviarlo al SAT, se va a mandar a esta cuenta especial de ahorro, en la que Banco de México lo que hace es recibir ese monto e invertirlo. De alguna manera, este tipo de inversiones pues tienen que ser negocio para el mismo gobierno, ¿no? Entonces, ¿en qué se va a invertir? En CETES. Se invierte en CETES. Si tú ves la tasa del CETE, realmente, que es de lo más conservador, estamos hablando que es de un 6%, arriba de un 6%. De manera que todos tus impuestos, imagínate que... Van a generar 6%. Claro, claro. Ahora... Y después el Banco de México se encargará de pagarle al SAT. Tú tienes que hacer a través de una declaración otra vez. Ese es el mecanismo. A través de la declaración tú tienes que pagar tus impuestos. Pero ¿después de cuánto tiempo, Guillermo? Pero a ver, si ya no te las retuvo el patrón porque pasaron al Banco de México, ¿en qué momento llegan al SAT? Ok, 5 años después de que se generaron estos rendimientos, 5 años después, tú vas a determinar, bueno, te va a llegar el aviso, tú vas a determinar bajo qué tasa de todos esos 5 años vas a pagar tu impuesto. Es decir, que realmente no los vas a pagar por 5 años.
los vas a invertir en el Banco de México. Y a los 5 años ya, o sea, se cumple o se vence el plazo. Exactamente. Y entonces viene esta otra parte que decías de determinar cuánto. De determinar, después de esos 5 años, volteas a ver todas las tasas que hubo durante esos 5 años y tú puedes elegir. La más baja. Exactamente. Entonces es un gran beneficio porque tú eliges bajo cuál de estos esquemas te vas a pagar los impuestos de que los 5 debiste años. haber pagado. Exactamente. Obviamente, como es una cuenta a 5 años, por ejemplo, si ahorita en 2020 hacemos este tipo de trámite, entonces en 2025 elegiríamos la tasa con la que vamos a pagar 2020. 2021, si volvemos a hacer otra vez el contrato, entonces en 2026 vas a elegir en qué tasa vas a pagar. O sea, no pagas los 5 años, vas pagando a los 5 años uno por uno. Exactamente, de esa manera los vas llevando. Pero en realidad es una maravilla porque pocas personas, yo quisiera saber si les sacáramos... Bueno, es como un financiamiento. Totalmente, de tus impuestos. Sí. Y entonces, antes de irse directo al SAT, tú puedes tener este rendimiento. Durante 5 años. Y si lo vemos incluso como un ingreso adicional, imagínate un 6%. ¿Y ese rendimiento a su vez no genera otros impuestos? No, por supuesto que... Bueno, acuérdate que las inversiones... No digas, por supuesto, que no tan convencida, porque en la 4T todo puede suceder. Para allá iba. Bueno, sí, y eso que dices es muy cierto. Acuérdense que los temas fiscales cada año van cambiando. O sea, esto hoy lo tenemos, el próximo año no sabemos qué tengamos, pero mientras esté, o sea, por favor, aplíquenlo, porque es un ingreso del 6% que tú podrías tener. Si tú sacas cuentas, realmente todas las personas que reciben sueldos y salarios, imagínate que le sacaran este 6% desde que ingresan. Estamos hablando de dos beneficios. La parte del financiamiento, de no pagar tus impuestos hasta 5 años después, adicionalmente al ingreso que genere el rendimiento. Exactamente. ¿Y esto por qué se puede hacer? Porque el artículo 185, en el bloque pasado hablábamos que hay 2 formas en las que se dan este tipo de beneficios fiscales. Entonces, la otra es una auténtica deducción de impuestos, es como la mejor opción, y este es simplemente un retraso en el pago de esos impuestos, pero además con el beneficio de que Banco de México te va a dar un rendimiento sobre tus impuestos, que de todas maneras, es un ingreso que nadie veía. Entonces, como una alternativa adicional, la pueden tener y todo mundo puede hacer este tipo de estrategias. Ahora, ¿con qué institución hacerla? Bueno, pues eso obviamente hay que tener cuidado con las instituciones. Recordemos, y aquí es muy importante, porque la gente de pronto se asusta. Tú te acordarás del caso de FICREA, ¿no? Un caso en el que de pronto, pues la gente dijo, se iba por los rendimientos altos, que bueno, eso no nos asusta porque hay muchos instrumentos de renta variable que te pueden dar esos rendimientos, ¿no? Pero lo que sí nos asustaba es que una SOFIPO, una sociedad financiera popular, te diera este tipo de rendimientos, porque no es su perfil, ¿no? Entonces, tan importante es cuidar en qué instrumento financiero voy a invertir como en qué institución. O sea, averiguar muy bien a través de quién voy a hacer la inversión. Porque, insisto, si se dan cuenta, estuve hablando constantemente de las operadoras de sociedades de inversión. Las operadoras de sociedades de inversión son una institución financiera que tiene este perfil para inversiones. Pero son privadas. Son privadas, son negocios. claro, por supuesto, pero además las comisiones llegan a ser más bajas que una casa de bolsa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que cuidar todo este tipo de cuestiones a la hora de hacer una inversión y ver que tenga el perfil, se llama la naturaleza financiera de la institución, ¿no? Porque, insisto, si nos vamos a una SOFIPO, por ejemplo, para aterrizar el ejemplo, una SOFIPO es una sociedad en la que acuden normalmente las personas que no tienen una oportunidad en un banco, en otro tipo de instituciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si lo que nosotros queremos es una inversión que nos dé buenos rendimientos, hay que ver el instrumento financiero, pero también hay que ver en qué institución estaríamos haciendo este tipo de convenio, ¿no? Y regresando a la cuenta especial de ahorro, bueno, insistimos, es una cuestión que sí tiene que ver con un rendimiento que vas a tener en Banco de México, un rendimiento conservador, por supuesto, pero es algo adicional. Y la invitación justo a todo el público es eso, que saquemos esos adicionales, esas formas de invertir que de pronto no observamos y que tenemos tan a la mano y que está al alcance de cualquiera, porque está al alcance de quien sea. Si realmente, ahora, hay personas que no ven cuánto están pagando de impuestos, ¿no? La carga... Lo das por perdido en automático. Exactamente. Ya los pagué. Sí, y realmente la carga contributiva es bastante alta. Sí. O sea, realmente uno entiende de pronto por qué cuando uno es patrón y tiene que pagar estas cargas de seguridad social, pues realmente son montos muy importantes. Entonces, ustedes, por ponerles un ejemplo, cada quien saque el 35% de lo que gana y esa es la cantidad que su patrón está pagando entre distintos tipos de contribuciones, ¿no? Y de aportaciones.
modificaciones. Y que de ahí, individualmente y dependiendo del plan de cada uno, porque aquí se lo hemos insistido mucho, es fundamental la asesoría caso por caso. Claro. Podría esto volverse una herramienta alternativa dentro de las muchas que existen en el mercado para poder tener un ingreso e incluso, ya lo hablamos, hasta un financiamiento de impuestos por 5 años. Totalmente, Guillermo. Y además... O sea, no se los van a prestar, los va a pagar hasta el 5º año. Exactamente. Pero además, el tema, como bien dijiste, hay que tener cuidado porque los beneficios fiscales sí son cada año, se dan modificaciones en algunos casos, ¿no? Entonces, resulta que si nos hacen una modificación y para el próximo año ya no me conviene estar en un plan de estos, bueno, puedo dejar de aportar. Pero resulta que si la institución financiera en la que yo aporté me obliga a pagar 10 años, 15, de aquí hasta los 65 años, ahí tenemos un problema. Por eso, antes de hacer algún convenio de estos, siempre hay que asesorarse y siempre hay que ver si a mí me queda este tipo de beneficio. Obviamente, como siempre, mientras hemos estado platicando de estos dos temas o de estas dos alternativas, usted ha podido ver en pantalla la forma de contactar con Karen Camacho, que con mucho gusto le va a asesorar en esta y en cualquiera otra de sus dudas, porque no solo hemos hablado de esta forma de usar los impuestos, también acerca de seguros, inversiones, etcétera. Con mucho gusto ella les va a atender. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Nos vemos el próximo domingo. Claro que sí, con gusto. Yo le veo de inmediato porque voy a un corte y volvemos aquí a Emprende TV en la señal de Telefórmula. Continuamos en Emprende TV aquí en Telefórmula y también dándole seguimiento a un tema fundamental que hemos estado comentando en las diversas ocasiones anteriores, que es la importancia de la planeación en la infraestructura. Ya hemos abordado este tema en otras ocasiones, pero a mí me da mucho gusto hacerlo esta tarde de domingo con el ingeniero Fernando Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y con el doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dos de los más importantes expertos que hay en este país en la materia, además con un gran éxito profesional, lo cual para mí es un gran orgullo poder tenerlos aquí esta tarde. ¿Con qué quisieras empezar? Bueno, yo quisiera empezar que, la infraestructura siempre hemos visto que es el motor del país, del desarrollo y el crecimiento de un país. Si esa infraestructura no se planea, difícilmente vas a lograr los objetivos a corto y mucho menos a largo plazo. Entonces yo quisiera que te pudiéramos platicar de la importancia de la planeación de la infraestructura y el sistema que estamos buscando impulsar y desarrollar. Sergio, por favor. Yo te diría que lo que dice Fernando de la importancia de la infraestructura, uno de los atributos que debe tener la infraestructura y que hemos visto que es una mejor práctica a nivel internacional es que esté adecuadamente planeada, y esto implica que a nivel integral, con una visión amplia, territorial, incorporando las nuevas tecnologías, sobre todo pensando en un largo plazo, los países tengan una idea clara de cómo quieren que sea su desarrollo en materia carretera, en materia de distribución de agua, y no limitarlo esto a ciertos proyectos. No nada más es un tema de infraestructura energética, es un tema complementario entre todos. Y esto porque una infraestructura apoya a otra. No tiene sentido pensar en un desarrollo carretero si no tomas en cuenta las necesidades del sector energético. No puedes desarrollar el sector energético si no tomas en cuenta las necesidades del sector social, digamos, distribución de agua potable y residuos sólidos. O sea, tiene que ser una visión integral, y esto tiene que darse con una visión sistémica, en donde podamos incorporar desde la formación de los especialistas encargados de la infraestructura, ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera, con una visión de futuro del país. Y lo mismo tenemos que incorporar en este enfoque los otros subsectores, como es el sector de la construcción, el sector de la consultoría, el sector del diseño, de manera que todos estén alineados hacia lo que quiere tener un país. Esto no es nada nuevo, esto es algo que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial con mucho éxito por Francia, esencialmente un país destrozado por la Segunda Guerra Mundial. Lo ha hecho con enorme éxito Corea del Sur, y ahora es un ejemplo muy notable el Reino Unido, que tiene todo un sistema organizado alrededor
de una agencia que está dentro del Departamento del Tesoro que le permite decidir hacia dónde va a invertir en los próximos años en materia de agua, por ejemplo, si esta va a ser una inversión que va a hacer el sector privado exclusivamente o el sector público o el sector público totalmente. Entonces, ahí hay una participación muy interesante, tanto el gobierno como el sector privado, que debe de incluirse en un sistema como este. Pero te preguntaría, porque ahorita pusiste los ejemplos de éxito, ¿quién tendría nuestro país como institución central que encargarse de coordinar, dirigir, establecer? ¿Tenemos algo o quién tendría que serlo? Creo que en México no tenemos esto y justamente eso es una de las necesidades que se han planteado. No se limita a establecer un instituto o una agencia, no se limita a tener una cartera, una lista de proyectos que seguramente van a ser inconexos como nos ha pasado en épocas recientes, sino lo que se trata es de tener un sistema que derive efectivamente en un conjunto de proyectos, pero O sea, que estos más proyectos... que un instituto, un sistema. Un sistema en donde involucres todos estos actores con una visión geográfica, con sistemas de información geográfica, coordinada, en donde naturalmente la coordinación la tiene que hacer el Estado mexicano, la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, o la Secretaría en su momento era la Presidencia, una oficina de la Presidencia, en donde articules también los intereses del sector privado, porque los que van a poner buena parte de estos recursos para muchos de estos proyectos es el sector privado. Entonces, se trata de crear todo este sistema. Lamentablemente en México no lo tenemos, no hacemos planeación. ¿Y no se ve? No se ve. ¿No está planteado? No se percibe un intento por hacer algo similar dentro de una de las secretarías de Estado actualmente, pero no puede ser circunscrito a una secretaría de Estado, tiene que ser totalmente transversal. Sí, lo bueno es muy parcial. Tampoco puede ser relacionado con infraestructura de carácter económico o que produzca, retornos económicos, como puede ser el sector energético. Tienes que incluir a todos los diferentes tipos de infraestructura. Y, por ejemplo, ustedes que además son parte de un grupo de ingenieros muy experimentados y talentosos, ¿no han pensado plantearle esto a la autoridad? Sí, este es un tema que venimos trabajando ya desde hace mucho. Lo hemos venido trabajando en distintas instituciones en las cuales hemos tenido la oportunidad realmente de trabajarlo. Hemos visto y hemos aclarado que la planeación que hoy se tiene en México, la escasa planeación que se tiene en México, es con una visión de muy corto plazo. Hoy la ley no les permite a los funcionarios públicos a planear por más tiempo que la administración en la cual están trabajando, lo cual limita. Y un proyecto de infraestructura de gran escala, para poderlo desarrollar y planearlo correctamente, requieres a lo mejor 2, 3 años para que tú puedas realmente tener una cosa resuelta y que va a buscar lo que la infraestructura da, que debe de ser una mejor competitividad al país, una reducción en la pobreza en la gente y que además tú puedas tener una mejor calidad de vida del día a día. Tus tránsitos o tus movimientos que tienes de tus suministros, etcétera. O sea, vas a lograr también que se haga más eficiente el uso del recurso público y federal. Lo triste o lo doloroso, si lo ponemos desde esa perspectiva, es que comentaban de casos exitosos donde sí se pudo hacer bien. Y la pregunta que nos hacemos siempre, ¿por qué nosotros no somos capaces? No solo por la cuestión legal, también entiendo que políticamente un presidente dura 3 años y un gobernador 6, y van por la rentabilidad de lo inmediato, lo que es tangible y lo que es electoral. Entonces, la gran obra de infraestructura que requiere de esta planeación, pues se hace a un lado porque pues es de largo plazo y ellos necesitan resultados inmediatos, ¿no? Claro. Yo creo que lo que podríamos es caracterizar a una clase política que tiene una visión cortoplacista, no tiene una visión de Estado, no pensamos en general, no tenemos una visión prospectiva. De hecho, no hay un solo centro de prospectiva formal en el país que se dedique a pensar cómo queremos que sea el futuro de la educación, el futuro del país. Entonces, si no tenemos esta visión implantada, pues difícilmente vamos a lograr pensar en una planeación que además se traduce en obras de mayor calidad, obras de menor costo, cuando hablo de mayor calidad es obras más seguras, que van a durar más y que finalmente estamos haciendo que rinda más el dinero de la gente. Entonces, digamos, no hay ningún argumento por el cual no hacerlo, simplemente porque no nos hemos dado la tarea de hacerlo. Entonces, creo que, como decía Fernando, los beneficios son claros, el punto es que haya la voluntad con una visión de Estado, de futuro, de los próximos 20 años, que es donde tendría realmente resultado una cosa como esta, iniciarlo, pero hay que iniciarlo ya. Bueno, a mí me tocó conocer muy de cerca un ejemplo, porque pues, estoy hablando de mi tierra
Sierra de Cancún, donde la necesidad, no la planeación, los llevó a entender que ya no se podía construir a lo largo, sino tenía que ser a lo alto, porque llevar los servicios a las colonias nuevas era imposible, o sea, financieramente era imposible, y que la única solución era irse para arriba, como ya está sucediendo, además generando flujos de distancias más cortos, pero era insostenible económicamente seguir avanzando y convirtiendo una ciudad en una mancha urbana gigantesca. Claro, es correcto. Pero, insisto, fue una necesidad, no fue algo planeado. Sí. Ahora, yo creo que aquí algo que mencionó Sergio y que tenemos que considerar es que no es solamente la participación del sector público. O sea, las empresas participan y participa la sociedad. Yo creo que algo que nos ha venido faltando en nuestro país es que la sociedad organizada, civilmente hablando, pueda participar y pueda dar sus propuestas, porque al final ellos son los que están necesitados de cierta infraestructura para poder tener un mayor... Son los usuarios básicos. Son los usuarios básicos. Y al final los empresarios buscan o tienen sus intereses personales y particulares, y el sector público, en este caso el gobierno, pues también tiene sus intereses principalmente políticos y luego de bienestar hacia la sociedad. Y yo creo que al momento que participa la sociedad civil organizada, es una manera con la cual pudiéramos tener la participación y el desarrollo de proyectos que realmente se conviertan en estratégicos y de desarrollo de una zona, de una región o incluso de un continente. Se sabe en casos aislados que en algunos municipios eso sucede, pero no es una generalidad. O sea, finalmente quien toma la decisión es la autoridad, y cuando hablo de empresa la voy a dividir en dos. Una es la que contratas para que la que lo haga, que tiene que ser lo que le están ordenando, y las otras que están alrededor que se podrían beneficiar. A esos no les preguntan. Sí. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero aquí, al hacer un sistema, y podemos irnos, es muy complejo explicarlo con poco tiempo, pero al final tú tienes no solamente las necesidades en distintos municipios, por ejemplo, o en distintos estados, o en distintas regiones. Y si te vas hablando, por ejemplo, de metrópolis o de zonas complicadas con una alta concentración de gente, como puede ser la zona metropolitana, la manera de buscar las soluciones no nada más es decir qué proyecto pongo o no, porque el proyecto que pongas, como puede afectar, o sea, puede ayudar, o sea, siéndolo muy claro, un proyecto que estás tú desarrollando en una zona puede traer un desarrollo organizado y sustentable para la región, o puede terminar de desbaratar la movilidad en la ciudad, que es lo que nos ha venido pasando en la zona metropolitana. Hemos desarrollado, se convirtió en tan cara la vivienda en la ciudad, que la gente se desplazaba y vivía en el Estado de México. Sí, pero con un costo de una distancia, pierdes calidad de vida, dinero, tiempo, es una barbaridad. Ese es un muy buen ejemplo de una mala planeación. Vamos a ir un corte, no tardamos nada, continuamos de inmediato aquí en Emprende TV. Estoy platicando con el ingeniero Fernando Gutiérrez y con el doctor Sergio Alcocer. No tardamos. Estamos de vuelta en Emprende TV aquí en Telefórmula, y estábamos platicando en el bloque anterior de la importancia fundamental de la planeación, hablando de infraestructura y todo lo que eso implica. Y decías, Fernando, ponías un muy buen ejemplo, por ejemplo, hablando de la movilidad entre llevarte a la gente a vivir lejos y luego los traslados, pero evidentemente esa es solo una parte de toda la problemática que esto supone, ¿no? Claro, sí, al final los proyectos de infraestructura para que logren el desarrollo de una región o incluso del país, pues involucran, como lo mencionó Sergio hace unos momentos, de todas las disciplinas. No podemos resolver un tema de agua sin pensar en que va a traer afectaciones, o que necesitamos resolver varios temas alrededor que también van a provocar en su momento deterioro o desarrollo de polos que a lo mejor, si no los planteas, van a tener consecuencias desde el punto de vista operativo, ¿no? Desde el punto de vista, si
pusiéramos como una especie de analogía, entendiendo que infraestructura es desarrollo, tenemos que pensar en todas estas aristas. Lamentablemente, y lo comentábamos, no hay una institución en este país que se encargue de eso, y que los privados lo hagan lo veo complicado, ¿no? ¿Cuál sería la solución, la alternativa de corto plazo, entendiendo que además no se conoce que haya ninguna iniciativa en el legislativo para que esto pueda suceder? Mira, yo creo que en corto plazo se podría iniciar, sí, con una lista de proyectos, pero buscando que en esta lista de proyectos participen todos aquellos que deben de opinar desde el punto de vista multidisciplinario, multiinstitucional, sí, para que no sea una lista de proyectos inconexa. Te puedo dar ejemplos de hospitales en Zacatecas, por 2 instancias del sector salud, uno enfrente casi del otro, que están la mitad ocupados, porque pues no tienen pacientes para todo. Y además tienes equipamiento redundante, que después no tienes técnicos para operar. Bueno, esa es una falta de planeación de un sector tan elemental como es el sector salud, que no puso de acuerdo a 2 de las entidades para que en lugar de tener 2 hospitales tuvieran 1 y estuviesen adecuadamente ocupados y utilizados. O bien desarrollos de puertos, en donde se termina el desarrollo del puerto y después se ocurre que hay que preguntarle a otro de los sectores importantes de la economía, como el energético, si necesitaba alguna ampliación. Pues sí la necesitaba, pero ya habías acabado el puerto. Entonces sí se trata de sentar a la mesa a todas estas partes que tienen que ver, todos estos grupos o personas que tienen que ver, en este caso Secretarías de Estado Federal, que estoy dando el ejemplo, para que pongan en la mesa sus necesidades y se vean las sinergias y aquellos espacios donde vamos a tener posibilidades de convergencia, como también puede haber posibilidades de estos traslapes, de manera que no repitamos en un momento en donde tenemos tan escasos recursos a nivel federal en el país. Es urgente la planeación, no es una necesidad, no es un lujo que tiene este país, realmente es una necesidad. Es una obligación. Urgente. Es una obligación, porque además la ley de planeación lo establece. Pero es que además uno supondría, cuando platicas esto, y digo, a mí también me ha tocado ser funcionario público, es imposible pensar que cuando van a desarrollar un proyecto importante no se pongan de acuerdo todos los involucrados. Pues sucede, y no solamente entre diferentes sectores, dentro del mismo sector en ocasiones sucede. Entonces, pues sí, es urgente que esto se eche a andar, y bueno, pues se pueden dar algunos pasos por lo pronto de tener una cartera de proyectos, porque necesitamos promover un desarrollo. Algo que es muy importante que nuestros televidentes logren apreciar es que, a diferencia de invertir en becas o en apoyos sociales, que finalmente es incrementar el consumo de la gente, la ventaja que tiene la infraestructura es que genera riqueza en la zona, generas desarrollo, generas empleo, porque las empresas se asientan las fábricas, hay posibilidades de que tus propios productos agrícolas, del mango, por ejemplo, de Chiapas, salga rápidamente y no se te echa a perder y lo puedas vender en los mercados a un mejor precio. Eso te permite ganar más. Bueno, eso, la ventaja que tiene la infraestructura, te permite generar esa riqueza. Por eso es tan importante generar o construir infraestructura, pero que sea adecuadamente planeada para que maximices tus pocos recursos que tienes para hacerlo. Entonces, esa es la importancia que hay que darle a esto. Es que a mí lo que me gustaría pensar, y sé que ustedes hacen un gran esfuerzo colectivo, es que alguien en la autoridad o en el cuerpo legislativo tomara en consideración estos comentarios, estas reflexiones, para dar ese paso y crear ese sistema del que hablas. Sí, porque se requieren hacer modificaciones, no hay otra, a la propia Constitución y a las distintas leyes que hoy aplican. Decíamos que el sistema que hoy opera es un sistema muy complejo. Tienes tal cantidad de leyes que tratan de resolver el tema de la planeación que al final lo hace inoperante, hace que no las consultes, y entonces vienen las ocurrencias o vienen los proyectos independientes que no resuelven la realidad de las zonas, o en este caso de regiones o del propio país. Algo que valdría la pena mencionar es que lo que busca el sistema de planeación es, a través de un órgano independiente, con la participación de la sociedad, del sector público y del sector privado, tratar de canalizar los esfuerzos para que el Ejecutivo pueda tener un programa nacional de infraestructura real, congruente, que le dé continuidad con visión de largo plazo, independientemente del cambio de administración que tenemos cada 6 años, y que los proyectos que se generaron son soluciones integrales que permiten de largo plazo, que van a permitir realmente el que vayamos cambiando y transformando nuestro país a un país desarrollado, en donde vamos erradicando o vamos disminuyendo los márgenes o la pobreza en
en algunos sectores y sobre todo le vamos a dar calidad de vida a todos los ciudadanos. La pregunta es para ambos. En este escenario y conociendo ya algunos de los planes o proyectos que están presentados, tanto federales como de iniciativa privada, para ustedes, ¿cuál sería la necesidad más imperante de este país en ese mediano, largo plazo? Mira, yo creo que necesitamos establecer una metodología que sea una metodología robusta, que permita evaluar los proyectos técnicamente. Por supuesto que hay un componente político, pero sobre todo que busquemos que se maximice la utilidad social y económica de un proyecto. En ocasiones el proyecto no será un tema de negocio, no vas a poder recuperar la inversión, pero vas a generar un gran beneficio social. Ese proyecto es muy importante. Es un detonador. Es un detonador. Igualmente habrá otro proyecto donde sea económicamente muy rentable. Por supuesto que son de los proyectos que hay que apoyar, pero necesitas tener una metodología que te permita comparar proyectos muy grandes, como puede ser una refinería, como puede ser un aeropuerto, etcétera. Proyectos medianos, como puede ser algo más aplicable a la Ciudad de México, y proyectos más pequeños, como pueden ser los aplicables en pequeñas poblaciones, pero que los puedas evaluar con una metodología común para que puedas comparar peras con peras y no estés comparando cosas que sean distintas. Esto implicaría entonces que le dotemos al Ejecutivo con una visión de largo plazo, una medida verdaderamente objetiva para poder decidir sobre los proyectos y eliminemos lo que muchas veces ocurre, que es construir un pedacito de carretera porque el diputado local o el presidente municipal fue suficientemente hábil para lograr que se construyera ese pedacito de carretera que no va a ningún lado. Y tenemos ejemplos de esos decenas y decenas Puentes. que nos cuestan una cantidad de dinero que podríamos invertir mejor si tuviésemos esta planeación en donde viésemos con una visión integral, una visión geográfica, con una visión de largo plazo, el desarrollo. Pero necesitas una metodología robusta para que esto ocurra. Hasta le facilitarías la vida a los funcionarios públicos. Por supuesto, y a los legisladores también, para que además vayamos acostumbrando a la población de que las decisiones se tienen que tomar con base en decisiones objetivas, técnicas, por los expertos, no son ocurrencias. Método. Sí, y además priorizando dentro de la cartera de proyectos que tengas cuáles son los que realmente van a tener un impacto para tu desarrollo regional o tu desarrollo nacional. Incluso estamos hoy en un bloque con Estados Unidos y con Canadá y no estamos haciendo cosas conjuntas, por ejemplo, para el tema energético. Estamos trabajando de maneras diferentes y no hemos entendido que el tema energético va a ser el principal obstáculo para que se pueda seguir desarrollando el país y estamos dando marcha atrás en muchos sentidos. Podríamos concluir con otra pregunta también para ambos. En un caso hipotético, ¿cuál sería la obra fundamental que tú consideras que tendría que llevarse a cabo este sexenio? Una obra específica. ¿A ti cuál es la que te gustaría ver? Bueno, yo creo que se ha hablado mucho y llevamos sexenios tratando de realizarla. Yo creo que una obra que traería un desarrollo y podría unir al sureste con el centro y norte del país es el transísmico. ¿Para ti? Modernizar la infraestructura de la frontera. Efectivamente, como lo dice Fernando muy atinadamente, tenemos una relación extraordinaria con Estados Unidos, tenemos una diferencia en la calidad y en la cantidad de la infraestructura entre Estados Unidos y México, baste simplemente ver la calidad de los pavimentos, simplemente cruzando decenas de metros. Necesitamos modernizar los más de 50 puertos de entrada que tiene México con Estados Unidos para facilitar el comercio, sin perder, por supuesto, los controles sobre migración, seguridad, temas de armas, en fin, pero es una necesidad imperante para la frontera, darle a la frontera, además de esa salida, mejorar la calidad de vida de la frontera, porque es una zona para el país fundamental. A mí el que me hubiera gustado es el aeropuerto de Texcoco, pero ese yo ya no nos va a tocar en este sexenio. Además era algo que ya estaba iniciado. Pero bueno, es la falta de planeación y de método al final de cuentas. Fernando, Sergio, les agradezco muchísimo, de veras, ha sido una plática muy enriquecedora para el auditorio. Ojalá que algunos diputados y senadores la hayan visto. Si no, yo me comprometo a hacérselas llegar, porque tienen que escucharles y tienen que poner atención en lo que ustedes están diciendo. Esto es por el bien de todo el país, de nuestras regiones, de nuestros estados y de nuestros municipios. Y ahí están los ejemplos en otros países que demuestran que sí se puede hacer. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias, Guillermo. Pero sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los domingos aquí en Emprende TV, en la señal de Telefórmula. Yo le veo el sábado en Diálogo Abierto y otra vez el domingo aquí en Emprende TV. Pase lo mejor de esta tarde de domingo.